la tribuna de Asalde. Muchas gracias por seguirme. El día de hoy voy a hacer una pequeña reflexión sobre una idea que viene rondando desde hace ya mucho tiempo y que tiene que ver con las ciencias políticas. Eh, la ciencia política como tal es una ciencia reciente. La política como tal siempre ha existido, ¿no? Desde acá ha aparecido el hombre, la necesidad de organizar políticamente la sociedad, pero la ciencia política como ciencia tiene una aparición, digamos, dentro de los estudios de las ciencias sociales relativamente reciente. Y la ciencia política, al menos en esta parte del mundo, ha venido sosteniendo que el gran problema que tenemos en América Latina, sobre todo en nuestros países, está vinculado estrechamente con la debilidad o la crisis de los denominados partidos políticos. Entonces, cuando a un politólogo de alguna universidad se le pregunta cuál es el problema actual de la democracia peruana, va a responder los partidos políticos, o va a responder la institucionalidad democrática, que evidentemente se plasma en los partidos políticos. Al respecto, hay que hacer algunas precisiones, porque esta interpretación es, en mi opinión, parcialmente cierta. Parte de ciertas premisas teóricas y epistemológicas que provienen sobre todo de la influencia de la ciencia política norteamericana, no tanto del europeo. Eso es un detalle del que podríamos discutir largamente. Igual no es materia de lo que hoy día voy a comentarles. Es simplemente el punto de partida para poder entender qué quiere decir la academia o qué quiere decir la ciencia política o los politólogos, en todo caso, los politólogos peruanos, los politólogos que hacen análisis político del Perú y de los países de América Latina con respecto a esta fragilidad institucional que se refleja en los partidos políticos. No, es cierto que tenemos una debilidad con respecto a los partidos políticos. Los partidos políticos vamos a entenderlos como una suerte de cadena de transmisión, ¿no?, de las demandas de la población que deben ser catalizadas y luego convertidas en propuestas y presentadas por los que aspiran a ser representantes políticos para poder solucionar determinados problemas de la población. Entonces, hay un trabajo, digamos, importante de los partidos políticos de escuchar a los votantes, leer a los votantes o electores, ¿no?, escuchar sus necesidades, ¿no?, y a partir de ello elaborar ciertas plataformas programáticas. Eso es lo que nos dictaría el sentido común. Lo que viene ocurriendo es que parece que existe un divorcio entre las necesidades reales de la población y los intereses de la clase política. Y esto ha originado una desafección de parte de la población. Una desafección quiere decir una suerte de desconfianza, una suerte de falta de convicciones con respecto a las posibilidades de que la política pueda producir algún cambio social. Se entiende entonces que la población vote en determinados momentos por propuestas que son antipolíticas, en el sentido de que no representan nuevamente la institucionalidad democrática, es decir, no representan lo que tendría que ser una suerte de orden que se establecen en las democracias donde figuran los partidos políticos. Más bien votan por propuestas que son antipartido político, ¿no? Son las famosas propuestas antisistema, ¿no? La propuesta antisistema es la propuesta antipartido político, es antisistema democrático. La democracia se sostiene sobre partidos políticos y se organiza de tal manera. La propuesta antisistema dice, no, los políticos de siempre, ¿no? Y simplifica, ¿no? Les pone, digamos, un significante vacío, como diría Laclau, ¿no? La casta, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que viene ocurriendo ahora. Ahora, acá hay un trasfondo, y pasamos al análisis con el que no necesariamente coincidimos con
los politólogos que hacen análisis político en el Perú o que analizan la realidad peruana. Yo creo particularmente de que existe un problema que tiene que ver no tanto con los partidos políticos, sino con algo, digamos, previo, y es una suerte de crisis de la política misma, ¿no? Y esto está relacionado con la aparición de esta corriente que se ha venido a denominar como la posmodernidad. Rápidamente, para que se pueda entender, ¿qué es la posmodernidad? La posmodernidad es la crisis de la razón. La posmodernidad surge después de la Segunda Guerra Mundial como una respuesta a los abusos de la razón moderna, tecnológica, instrumental, y como un planteamiento en el que sostienen algunos teóricos de que la razón ya no es el medio para encontrar la liberación de la sociedad humana, ¿no? Como un fin supremo. Entonces hay que desconfiar de la razón, y por tanto hay que desconfiar de las propuestas que se han elaborado históricamente para encontrar la liberación de los pueblos. Cuando se habla de liberación hay un componente, digamos, escatológico, hay un componente que tiene que ver con el fin de los tiempos, ¿no? Con el fin de la historia, ¿no? Que tiene que ver con la sociedad ideal, ¿no? Porque cuando llegamos a un estado en el que se construye la sociedad ideal, ya estamos en el fin de la historia. Es decir, ya hemos llegado al momento donde culmina la historia. Hemos llegado al modelo de sociedad perfecta. Entonces, ya no deberían haber contradicciones internas, no deberían haber guerras, hemos encontrado la sociedad ideal, que creo yo solamente se encuentra seguramente, digamos, para los que somos creyentes, cuando uno muere y si tu vida, digamos, fue como una línea recta, te vas al cielo, ¿no? Seguramente en alguna versión teológica o para los no creyentes, en alguna suerte de utopía, uno puede encontrar una sociedad perfecta, ¿no? Yo creo que no, yo creo que el hombre, en tanto es un ser imperfecto, problemático, nunca va a poder construir sociedades perfectas, ¿no? Esa es mi opinión. Yo creo que hay una crisis de la política que está vinculada a la aparición de la posmodernidad y a la aparición de la crítica a los relatos políticos. ¿Cuáles son los relatos políticos? Por ejemplo, el liberalismo, ¿no? Por ejemplo, el marxismo, por ejemplo, la socialdemocracia, que eran lecturas que se hacían desde ciertos parámetros ideológicos con respecto a lo que pasaba en la sociedad. Por ejemplo, marxismo. El problema de la sociedad tiene que ver con la lucha de clases, tiene que ver con la concentración del capital, con la propiedad de los medios de producción, en tanto se logre, digamos, transferir los medios de producción del capital al proletariado a través de una revolución mediante el centralismo democrático, Lenin, ¿no? Y la vanguardia revolucionaria, que es el Partido Comunista, se crearán las condiciones luego, posteriormente, aboliendo el Estado o la propiedad privada para el paraíso comunista. Eso nunca se ha dado y nunca se dará porque es una propuesta nuevamente utópica, va en contra, creo yo, de lo que es el hombre, del ser del hombre, pero es un modelo de relato. Igual podríamos hablar del liberalismo, ¿no? Cuando el señor Fukuyama sostenía que el liberalismo ya había ganado y era el fin de la historia, creo que se equivocaba. Creo que estaba muy alegre con respecto a ciertas reformas que se habían emprendido en su momento en los gobiernos de Thatcher y de Reagan, y vio que al parecer era inexorable el triunfo del liberalismo frente a la implosión de la Unión Soviética y de las propuestas del socialismo real, pero creo que fue un exceso de confianza. Creo que más bien las crisis que se han dado a partir de la década de los 90 del siglo pasado, la década donde ha habido, digamos, una hegemonía de un cierto pensamiento liberal, pero no exento de crisis económicas globales, ¿no? Nos hace reflexionar acerca de si el modelo económico, la propuesta política liberal desde una orientación economicista, porque cuando hablamos de liberalismo, ojo, no podemos reducirlo solamente al aspecto económico, el liberalismo como tal es una propuesta mucho más compleja, ¿no? Tiene una dimensión política, de hecho, para los que son abogados, el pensamiento liberal es el que configura el constitucionalismo moderno. El constitucionalismo clásico bebe del liberalismo, ¿no? Pero en esta versión, digamos, que se implementó en los 90, que es
un liberalismo más de carácter economicista, ¿no? También hablaremos en otro momento sobre el tema. Al parecer muestra también fallas, ¿no? Y no es realmente pues la victoria, como sostenía Fukuyama, del liberalismo y del fin de la historia, ¿no? En todo caso, podríamos considerar que quien más se acerca a la interpretación de lo que ocurre ahora eh, es Huntington, tal vez, ¿no? Cuando postulaba de que iban a conformarse ciertos bloques eh, a partir de identidades culturales, integración económica, y estos bloques iban a entrar como en choques, como placas tectónicas, él sostenía, ¿no? Él definía de esa manera, ¿no? Y en los puntos donde se daban estas fricciones entre las placas, era donde iban a haber conflictos, ¿no? Si queremos interpretar a Huntington y poner un ejemplo actual, podemos ver el caso Ucrania, ¿no? Ucrania que viene a ser como una suerte de estado tapón entre Rusia y Europa, ¿no? La Rusia, digamos, la Europa propiamente, digamos, occidental, ¿no? Y una Rusia que al parecer está reinventando, rescatando algunos elementos que son propiamente, digamos, asiáticos, ¿no? Nuevamente, eso es una cuestión que también se puede discutir, ¿no? Más adelante, lo hablaremos seguramente. Eh, Hay un choque, por tanto, de culturas, identidades, hay un choque de formas de ver la política, de forma de entender cómo se debe organizar las sociedades, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, un Estado europeo con una matriz, digamos, cultural occidental que un Estado ruso que está revalorando algunos elementos propiamente asiáticos, ¿no? De ahí también el acercamiento, digamos, no solamente la afinidad cultural, evidentemente también hay unos intereses geopolíticos entre Rusia y la China comunista. Entonces yo creo que hay un problema vinculado propiamente a la política, que tiene que ver con los relatos, tiene que ver con los metarrelatos, tiene que ver con las propuestas ideológicas, tiene que ver con la crisis de la ideología, ¿no? De ese tema se ha escrito un montón. Si ustedes buscan en Google crisis de las ideologías, van a encontrar un montón de información. El problema de la crisis de las ideologías es que nos deja sin propuestas. Es decir, actualmente estamos experimentando una suerte de vaciamiento de las ideas políticas. Los políticos no tienen ideas. Claro, acá hay dos aspectos a considerar, ¿no? Los políticos no tienen idea porque cada vez los políticos son más ignorantes. Eso lo estamos experimentando, concretamente en Perú, ¿no? Cada vez, digamos que hay una elección, por ejemplo, para el Congreso, el nivel de los congresistas es más bajo, ¿no? Yo creo que ese es un fenómeno, particularmente creo que es un fenómeno irreversible. No creo que mejore el Congreso, no creo que mejore la política, creo que nos estamos conduciendo a una forma de hacer política muy tóxica y frente a la cual se tiene que tomar algunas medidas, ¿no? También hablaremos, poco a poco vamos a ir hablando de esos temas. Lo que estoy haciendo ahora es plantear una suerte de hipótesis, ¿no? Algo que yo creo, pero que nuevamente es materia discutible, ¿no? Pero creo que hay un problema que tiene que ver con la política, creo que hay un problema que tiene que ver con las ideologías, con las propuestas políticas concretamente, y que tienen que ver con interpretaciones acerca de cuál es el rol de la persona humana dentro de la sociedad, de la persona entendido como individuo, y también el problema de la colectividad, ¿no? Porque ahí tiene que haber también un equilibrio entre la persona y la colectividad, ¿no? La colectividad no tiene por qué, digamos, aniquilar al individuo, a la persona, entendida de manera singular, ¿no? Ni tampoco podemos vivir en sociedades hiperindividualistas donde no existe un concepto de comunidad. Ese es uno de los grandes retos que tiene, por ejemplo, el pensamiento político contemporáneo, ¿no? Cómo se debe equilibrar ambas cuestiones, ¿no? Pero existe nuevamente un vaciamiento de ideas, hay una carencia de ideas que se refleja en el bajo nivel de los congresistas. Había dicho que habían dos razones. Una tiene que ver con la ignorancia, el poco interés que tienen los políticos actualmente para formarse políticamente, porque no hay ideas, todas han entrado en crisis, ya no hay referentes. Y por otro lado, justamente, digamos, hay una crisis con respecto a lo que eran las ideologías de los grandes partidos políticos, ¿no?
Son pocos los partidos políticos en el Perú que mantienen todavía un respaldo ideológico. Yo citaría dos, citaría al PPC, que tiene una adhesión a lo que viene a ser la doctrina social de la Iglesia, partido de tendencia social cristiana, que no está en su mejor momento, indudablemente, pero creo que es una fuerza importante, representativa y necesaria para nuestra democracia, porque es un partido que tiene bases ideológicas, bases sólidas ideológicas. Y por otro lado está el partido aprista, que también tiene sus propias contradicciones internas y que tiene que pasar por un proceso de ayornamiento, ¿no? Del que también espero podamos hablar en otro momento. Quiero terminar resumiendo. Cuando los analistas políticos, que frecuentemente son invitados a los medios de comunicación masiva, señal abierta, y que las universidades contratan y les pagan mucho dinero, ¿no?, para que hagan investigaciones, todos dicen, el problema son los partidos políticos, el problema es la debilidad institucional, es la fragilidad de las democracias porque no hay partidos sólidos, y viene, por ejemplo, el señor Tuesta y quiere hacer propuestas de cambio en el sistema de partidos políticos, y en lugar de ampliar la representación, la acota. Yo lo que creo es que el problema no tiene que ver necesariamente con los partidos políticos. Sí, no, sí tiene que ver con los partidos políticos, pero hay algo anterior a los partidos políticos. Y eso, digamos, que es anterior a los partidos políticos, es la crisis de las ideologías, es la crisis de los metarrelatos, la crisis de las propuestas ideológicas. Actualmente los políticos no tienen forma de entender qué está pasando porque no hay relatos ideológicos, no hay relatos, cuando menciono la palabra ideología, no quiero que se entienda en un sentido peyorativo, más bien la ideología como un sentido de lectura de lo que está pasando, de la sociedad y de una interpretación, ¿no?, que puede ser real o puede ser falsa, ¿no? También hay un sentido de la ideología como una falsa lectura, ¿no? Que es el sentido peyorativo del concepto de ideología, ¿no? Falseamiento de la realidad, ¿no? No, yo hablo de la ideología como propuesta, como lectura de la realidad como propuesta. Eso actualmente no existe. Si ustedes les preguntan, y si se puede hacer un experimento a un político del Congreso de la República, a los niños, por ejemplo, ¿no?, ¿cuál es su ideología? No van a saber qué responderles, ¿no? Pregúntenle qué opinan del socialismo, qué opinan, por ejemplo, qué opinan de Bukele, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes podrían preguntarles, ¿usted cree que el gobierno del señor Bukele es un gobierno que puede ser catalogado como la forma en que gobierna, ¿no?, como una democracia constitucional, ¿no? No les van a saber responder, se van a reír y van a decir, me tengo que ir, ¿no? ya vuelvo, otro día hablamos, ya lo coordinamos, ¿no? Y es porque no tienen ideas, carecen de ideas, ¿no? No tienen formación política. La gente que entra al Parlamento es gente improvisada, gente que tiene, digamos, el dinero o las amistades o tuvo, digamos, la suerte por la providencia divina de poder, digamos, estar en el momento indicado y fueron elegidos, ¿no? Pero no son personas, en su gran mayoría, tal vez hay algunas dignas excepciones, pero en la gran mayoría no tienen formación política. Y esto nuevamente trasciende la problemática de los partidos políticos y tiene que ver con el mundo de las ideas. Estamos asistiendo a un proceso complejo de vaciamiento de las ideas políticas y por tanto los políticos no tienen las herramientas necesarias para poder hacer planteamientos. No hay ideas ni siquiera para hacer planteamientos con respecto a problemas internos dentro del país. Un problema real, y con esto termino, por ejemplo, la informalidad, que tal vez es uno de los problemas más graves que tenemos dentro de lo que tiene que ver con la economía. ¿Qué se está diciendo acerca de la informalidad? ¿Algún político nos cita algún estudio, nos cita algún libro, la última publicación acerca del tema de la informalidad? Por ejemplo, en otros países ya no se habla de informalidad, se habla de la existencia de una economía popular. Y esto quiere decir de que se da como una suerte de hecho de que va a ser muy difícil o imposible. Ojo, esto no estoy diciendo que yo estoy a favor de esto ni que concuerdo, simplemente estoy haciendo una descripción, pero en algunos países, cuando se habla ya no de informalidad, sino de economía popular, se sostiene de que es imposible incorporar dentro del mundo de la formalidad al 70% de la economía. ¿Mm?
por diversos factores. Entonces, lo que se tiene que reconocer es que es otra forma de economía y se tiene que buscar una regulación distinta. Pero bueno, eso lo discuten en otros países. En Perú no pasa nada. Eh, entonces, vamos a ir poco a poco hablando sobre ciertos temas. Me interesa sobre todo interpretar la narrativa de lo que sostienen ciertos analistas políticos con los que yo discrepo, pero que son los que salen en medios de comunicación, son los que suelen ser invitados a dar opiniones cuando hay problemas de coyuntura política. Ahora, el tiempo en los medios de comunicación de señal abierta, de comunicación, digamos, en medios de comunicación masivo, es poco, entonces uno a veces tiene que decir pocas palabras, resumir las ideas, y eso también es complicado porque hay cuestiones que exigen un mayor análisis, ¿no? Y en ese sentido, yo tengo que agradecer a fundamentalmente la Coordinadora Republicana por el espacio que me brinda y a nuestros aliados de el portal La Abeja, a Vez Cable y a BHTV de Cable Más. Creo que se está haciendo un esfuerzo importante por generar una corriente alternativa, no hegemónica, de análisis crítico con respecto a lo que viene ocurriendo en estos días en nuestro país. Les mando un gran abrazo y espero que nos volvamos a ver la próxima semana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por compartir este momento en la tribuna de Azalde. Nos vemos.